Y a propósito de la información que acabamos de informarles, se encuentra con nosotros en el set de DNews, en vía virtual, Pablo Arrosemena, ministro de Economía y Finanzas, para dialogar sobre cómo está el Ecuador económicamente y, por cierto, cuál es su influencia y su perspectiva en la región latinoamericana. Muy buenas tardes, señor ministro. Le saluda César García. Bienvenido a DNews. Buenas tardes, César. Un saludo cordial para ti y para todos los seguidores y televidentes de DirecTV. Contarte que Ecuador está a puertas de cerrar con éxito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sería la primera vez en décadas que logremos culminar con éxito un acuerdo con el fondo, y eso pues es muy positivo para el país, no solamente porque implica un último desembolso alrededor de 700 millones de dólares, sino también porque es parte de un aval de cara al mercado internacional que demuestra que Ecuador ha tenido la capacidad para tener una economía liderada por el presidente Guillermo Lasso, que nos definió una hoja de ruta muy clara: orden fiscal y enfoque social. Nosotros hemos venido bajando el déficit fiscal de manera considerable. Hace un par de años era alrededor de 8.000 millones de dólares, o como 7,5 puntos del Producto Interno Bruto, y para el próximo año estamos proyectando menos de 2 puntos del Producto Interno Bruto de déficit fiscal. A la vez de que bajamos ese déficit, hemos aumentado la inversión social, es decir, los presupuestos sectoriales de salud, educación, vivienda, trabajo y bienestar social, bonos, transferencias monetarias. Ministro, a propósito de lo que usted está comentando y de la importancia de establecer acuerdos comerciales, renegociar con los multilaterales, América Latina está enfrentando una situación bastante complicada justamente por el tema inflacionario. Vemos lo que está pasando en Argentina, también en países como el Perú. Sin embargo, el Ecuador ha logrado mantener en un dígito esa inflación. ¿A qué corresponde a su criterio y qué piensa sobre lo que deben hacer los demás países para poder lograr ese mismo objetivo? El principal problema económico del mundo hoy es la inflación. Ecuador hoy no tiene ese problema. Tenemos actualmente la segunda inflación más baja de Sudamérica, y de acuerdo al FMI se proyecta para el próximo año que Ecuador tenga la inflación más baja de Latinoamérica. La fórmula para lograrlo no solamente ha sido hace más de 20 años tener una economía dolarizada, sino en la coyuntura tener una economía ordenada. El orden fiscal y el enfoque social que te comentaba hace un momento. También tenemos una sólida macroeconomía. Tenemos la Reserva Internacional del Banco Central, la más alta de la historia del Ecuador. Somos el único país de la región que este año vamos a terminar con superávit gemelos. Eso quiere decir cuenta corriente del sector externo con saldo positivo y sector no público financiero también con saldo positivo. Entonces tenemos una economía que está siendo manejada con seriedad, que nos está permitiendo bajar el déficit fiscal, aumentar la inversión social a nivel de la microeconomía. Las ventas reportadas al servicio de rentas internas están en un nivel históricamente alto. Se proyecta cerrar este año con más de 220.000 millones de dólares en ventas. Nunca antes se ha tenido un nivel de ventas de esta magnitud. Ajustado por inflación, superamos el periodo prepandemia. Esto a pesar de que este año han habido dificultades. Parte de la lucha contra el narcotráfico ha generado niveles de violencia, de delincuencia. Tuvimos 18 días de paralización en el mes de junio, incertidumbre política. A pesar de esas dificultades, este año tenemos un nivel de récord ventas en la economía. Ministro, y como lo reporta el SRI, 19 de los 20 sectores de la economía están creciendo. Ministro, a propósito de que hace poco se cumplió la cumbre de la Mercosur, en donde se registró una divergencia entre la cosmovisión que tiene, por ejemplo, Uruguay, de mayor apertura comercial, versus lo que el modelo argentino propone de proteger a los mercados internos. ¿Cuál es la postura, por ejemplo, de Ecuador, que en este momento se encuentra en una incertidumbre a propósito de la crisis en el Perú, en donde si ya se tenía previsto el cierre y la incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico para continuar con esa política de cerrar con mayores acuerdos comerciales en el contexto que usted nos ha descrito? Nuestra visión es muy clara: mantener la economía ordenada, abrir nuestra economía al mundo, tener reglas claras, no reglas raras,
y por eso estamos constantemente buscando nuevos mercados, no solamente el TLC con México para ser parte de la Alianza del Pacífico, sino también estamos a un par de semanas de ya firmar el memorando de entendimiento técnico con China para tener un TLC con China. Se estará concretando esto en el próximo año, el primer trimestre. Pensemos que Ecuador es un país que es número uno en exportaciones no tradicionales, es decir, exportaciones no petroleras como camarón, como banano, como flores, como brócoli, atún. En el caso del camarón es un sector que genera ventas por más de 7.000 millones de dólares, exportaciones. La mitad de esas ventas aproximadamente van a la China, tiene un arancel del 2-5%, y poder reducir, eliminar esos aranceles contribuye a seguir fortaleciendo a ese sector tan importante para nuestra economía. Y asimismo estamos buscando mercados con Corea del Sur, con Canadá. Eso es parte del trabajo que hace en este caso el Ministerio de Producción. Entonces tenemos acá una línea muy bien marcada por el presidente de la República, Guillermo Lasso: tener la economía ordenada, tener una economía abierta al mundo. El presidente siempre repite: más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Y también pues una economía Ministro, que tiene un claro ¿nos puede enfoque proporcionar social. detalles al respecto de cómo iniciamos esta entrevista? ¿Cuáles son las características de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Con gusto. Es un acuerdo que se lo realizó en el gobierno anterior, es decir, que es un gobierno que ya el país lo ha tenido varios años, que caduca ese acuerdo en diciembre de este año. Entonces, el desafío que tiene el Ecuador es culminar con éxito el programa. Eso sería una diferencia que Ecuador no ha logrado obtener en décadas. La última vez que Ecuador logró terminar con éxito un programa con el fondo fue hace más de 20 años. Es un programa que consiste en tener una economía ordenada, en bajar el déficit fiscal, en tener una fortaleza financiera, en tener transparencia. Parte del programa ha sido que podamos introducir aún más transparencia al presupuesto, poder transparentar los presupuestos de las empresas públicas, y eso es algo que nunca antes se lo había logrado en el país, y este gobierno lo está logrando. Estamos a una semana de, digamos, de que el directorio del fondo se reúna para que analice el caso del Ecuador, y tenemos plena confianza que van ¿Hay a una ver. aspiración respecto al desembolso? ¿Cuánto sería? Sí, debe ser alrededor de la tercera semana de este mes, alrededor de 700 millones de dólares. Nos sentimos con mucha confianza porque Ecuador ha hecho un gran trabajo en definir un plan económico que es nuestro, es un plan económico soberano del Ecuador, pero es un plan económico de ordenar la economía, que la economía pública, las finanzas públicas no sean una carga para el sector productivo, sino que sean una ayuda para la sociedad civil, dando reglas claras al sector empresarial y que permitan de esa forma reactivar la microeconomía Ministro, nacional. no puedo desaprovechar su presencia para poder consultarle. ¿Va a vetar definitivamente, totalmente la reforma a la ley tributaria? Usted lo había advertido a través de redes sociales. Se generan muchas críticas al respecto de eso y de lo que podría implicar de aquí en un año si la ley se veta totalmente. Sí, el presidente de la República va a vetar de manera total ese intento de derogatoria de la ley tributaria, toda vez que la Asamblea pues, ha estado en una posición caótica, por un lado exigiendo más gastos, incrementar más gastos, pero luego al mismo tiempo la misma propia Asamblea tratando de quitarle los ingresos al gobierno, es decir, quitándote el financiamiento para generar un estrangulamiento. Pero bueno, más allá de esa circunstancia puntual, el gobierno tiene la herramienta democrática que es el veto total, con lo cual pues ya ese problema quedará zanjado, y tenemos unas finanzas públicas que están ordenadas y que en el 2023 las seguiremos manteniendo con el debido orden, seguiremos poco a poco bajando el déficit fiscal. Tenemos en nuestro plan financiero generar superávit fiscal para el 2025, y eso será pues también algo novedoso en el Ecuador, porque durante más de una década hemos tenido déficit fiscal consecutivo, y es importante este nuevo tratamiento de una economía que se la maneja con orden fiscal, enfoque social, reactivación de la microeconomía nacional, y que ya estamos viendo los resultados: nivel de ventas
en el punto más alto de la historia. El índice de confianza empresarial, que es una encuesta que hace el Banco Central al sector del empresariado, está también en su punto más alto, el nivel de confianza empresarial. Entonces son buenos indicadores. También la generación de empleo adecuado está creciendo desde mayo del 21, cuando Lasso llega al poder, hasta octubre de este año son más de 330.000 empleos adecuados que se han creado. Entonces hay buenos síntomas de la reactivación que está en marcha. Como el ave fénix, estamos resurgiendo de las cenizas que nos dejó el socialismo del siglo XXI. Expando nuevamente la comunicación hacia América Latina, porque nuestra audiencia lo está escuchando, ministro, muy importante tener una perspectiva de cómo usted observa la evolución en un contexto en donde la guerra tiene una influencia fundamental, ya lo ha advertido el tema de la inflación, pero la perspectiva de crecimiento que también el Fondo Monetario ha anunciado sobre nuestros países, cómo usted la está observando de acuerdo a los distintos modelos que se están manejando por parte de los niveles ideológicos que evidentemente existen en una América Latina tan diversa. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, Ecuador el próximo año es parte del pequeño y selecto grupo de países que va a tener un crecimiento económico por encima del promedio regional. El promedio regional, de acuerdo al FMI 2023, es 1,7. Ecuador, para el FMI, va a tener un crecimiento de al menos 2,7%, y de acuerdo al análisis propio del Banco Central del Ecuador, el crecimiento será por encima del 3%. Entonces, es un crecimiento por encima del promedio, aún en un año complicado donde se está hablando de una cuasi recesión global. Recordemos que también el propio Fondo Monetario Internacional proyecta que Ecuador el próximo año va a tener la inflación la más baja de toda Latinoamérica. Hace unos días me entrevistaban de la prensa de Argentina y me decían cuánto ha subido la inflación en los últimos 6 meses en Ecuador, porque en Argentina más que se ha duplicado. Yo les hablaba que en Ecuador en los últimos 6 meses la inflación ha crecido 1,5 puntos. Entonces, eso obedece no solamente a estar dolarizados hace más de 20 años, porque hay otros países dolarizados que no han tenido ese buen manejo o control del poder adquisitivo de la inflación, sino también una estrategia macroeconómica de tener el orden fiscal, porque una economía desordenada, una economía con un déficit público abultado, te trastoca también la estructura de precios y producción en el mercado. Entonces, tener el orden fiscal nos ha servido también para tener una inflación bajo control. Lo que usted está mencionando del ejemplo, por ejemplo, que se está manejando en Argentina, esa tasa de convertibilidad sui generis, el dólar que tiene un cambio tan distinto que no permite tener una certeza en ese sentido. ¿Qué piensa usted al respecto de que si se convertiría en una fórmula mágica la dolarización para todos los países? ¿De qué debe ir acompañada esa dolarización? La dolarización viene con instrucciones y no siempre los países han sabido adoptar esas instrucciones que vienen de la mano con la dolarización. Lo primero tiene que ver con no gastar más de lo que te ingresa, es decir, tener un equilibrio en las finanzas públicas, porque por muy dolarizado que estés, puedes implosionar la dolarización en la medida que tengas un déficit fiscal desbocado, que ha pasado en algunos países y que en el Ecuador en la época del socialismo del siglo XXI sucedió. Aquí hemos controlado la situación, como te comentaba, bajando un déficit fiscal de alrededor de 7,5 puntos del PIB a alrededor de 2 puntos, y lo seguimos bajando y trabajando para tener una senda de crecimiento y tener superávit fiscal en el 2025. Luego, definitivamente, la dolarización viene con instrucciones: bajar el déficit fiscal, abrir la economía al mundo, integrar la economía al mundo para generar más divisas, para tener un flujo neto de divisas positivo. Y lo tercero tiene que ver también con las empresas públicas, tener modelos modernos de alianzas público-privadas, concesiones, delegaciones, que permiten tener una economía más dinámica, que logre atraer inversión extranjera directa, que logre atraer reinversión propia de los locales, y eso es lo que estamos haciendo con este gobierno, teniendo orden fiscal, enfoque social y reactivando la microeconomía nacional. Una de las situaciones que ha mantenido postergada a la región es la dependencia hacia los commodities, hacia las materias primas, y no generar un valor agregado en nuestra oferta exportable. ¿Cómo debe evolucionar? ¿Cómo está trabajando el Ecuador en ese sentido? Y también la región, para poder generar agroindustria, poder generar otro tipo de oferta exportable que nos permita dar ese salto cualitativo. Nuestra visión es una visión donde el norte económico está marcado con una estrategia de libertad. Es decir, nosotros no creemos que sea el rol del gobierno definir cuáles son los sectores ganadores y cuáles serán los sectores perdedores. Nosotros creemos
en la libre iniciativa del espíritu emprendedor. Creemos en tener reglas claras, en que el Estado no sea una carga pesada sobre el sector productivo, pero que sea ese espíritu emprendedor lo que libere el potencial para tener estos sectores o clústeres de crecimiento, y es lo que ha pasado en el Ecuador, teniendo un sector camaronero, bananero, atunero, brocolero, de exportación de flores, y todos estos sectores que no han sido definidos desde una mente súper inteligente, sino de una economía de mercado que se abre, y esa es nuestra visión. Sumado a eso, tener una economía que gane competitividad. Nosotros, al estar dolarizados, no devaluamos la moneda, lo cual creemos que es una fortaleza. Entonces la competitividad la tenemos que ganar teniendo que abrir mercados hacia afuera y casa adentro, bajando costos de producción. Ahora, ministro, ¿cómo se ve traducido toda esta política económica en lo que realmente importa, que es generar una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos, trabajo y principalmente también servicios básicos que están consagrados en la Constitución, en el tema de la salud, el tema de la educación, a propósito de que ustedes presentaron ya una proforma presupuestaria relacionada al gasto social? La proforma presupuestaria en un 49% es inversión social. Hemos incrementado la inversión social a 15.200 millones de dólares. Estamos hablando de los presupuestos para salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social. Y lo interesante es que en el pasado en este país se ha aumentado la inversión social, lo hizo el socialismo del siglo XXI, pero lo hizo a costa de lo que se llamó aquí la despilfarra, es decir, dejar un presupuesto totalmente desfasado y dejar una deuda pública total que superó los 60.000 millones de dólares. Entonces, eso ha sido una estrategia que no ha funcionado antes. También se ha hecho la estrategia contraria, la de bajar el déficit fiscal, pero a costa de o sacrificar la inversión social. Lo que hemos hecho nosotros es aumentar la inversión social, pero bajando el déficit fiscal. Entonces, ¿cómo se logra eso? Por ejemplo, por el lado de los ingresos, nosotros no planteamos una dependencia petrolera, solamente 2 de cada 10 dólares de ingresos de renta petrolera entran al presupuesto general del Estado. Solamente 2 de cada 10 dólares de ingresos petroleros entran al PG, al presupuesto general del Estado. Y por el lado de los ingresos tributarios, nosotros en el 2023 tenemos una mirada de aumentar la recaudación sin necesidad de subir impuestos. Inclusive hemos ido bajando algunos este año. Este año el impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto que lo pusieron administraciones anteriores, durante 10 años ha estado sacándole al sector productivo alrededor de 1.000 millones de dólares anuales. Nosotros este año bajamos el impuesto al 4%, del 5 al 4%, y de enero a octubre de este año hemos recaudado más que el año pasado, de enero a octubre de 2021, cuando el impuesto estaba al 5%. Eso solamente es posible porque la economía se ha estado dinamizando. Muy bien. Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, ha estado aquí en DNews. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa y retornamos con mucha más información aquí en DNews desde Quito, Ecuador. Somos DNews, somos Latinoamérica.